Mateo 7, versículo 1 al 5, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, sacad primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta es una palabra. Se encontraba con tantos hombres fariseos, gente que eran apóstatas de la verdad, personas que no le gustaba lo que Jesús hacía, que era ayudar al caído y decirle: levántate y anda porque tu fe te ha sanado, vete y no peques más. Y eran cosas que sucedían cuando Jesús caminaba, cuando estaban por Capernaum, que era la ciudad donde se desarrolló más ampliamente su ministerio. Estaba en cuantos lugares, como en aquel lugar cuando pasó aquel y llegó luego a Gadara, y estaba allí el endemoniado gadareno, y cuántas cosas sucedían. Pero detrás de todo esto estaban persiguiéndole los escribas y fariseos. ¿Sabías que a través del ministerio de Jesús había cantidades de personas, multiplicidades de mentalidades de personas que estaban siguiendo a Jesús? Muchos seguían a Jesús porque estaban viendo grandes maravillas en Jesús, y ellos le causaba esto un agradecimiento fuerte a Dios. Y esta multiplicidad de mentalidades, cuando estoy hablando de multiplicidad de mentalidades, estoy hablando de diferentes tipos de personas con diferentes mentes en cuanto a las cosas que estaban sucediendo con Jesús, y a las cosas que estaban sucediendo en el templo y en el camino o en el trayecto de Jesús. En las prédicas sucedían muchísimas cosas, o sucedían milagros. Hombres que no veían comenzaban a ver, hombres paralíticos y mujeres también comenzaban a levantarse. Una mujer con un flujo de sangre durante tantos años, esta mujer a través de su fe se levantó. Había multiplicidades de gente que seguían a Jesús por algunas situaciones que quizá a ellos le competían, o como algunos hoy en día le competen de la forma que siguen a Jesús. Hay muchas personas hoy en día que no les gustan estar en una sociedad donde ven jóvenes calibrando, donde una sociedad que se mueve la discoteca, y por eso se están en la iglesia. Hay gente que están en la iglesia porque no le gusta una vida de aceleramiento. O ciertas iglesias que se sienten tranquilos, ellos están en la iglesia. Les voy a descifrar por qué. Muchas personas seguían a Jesús para ver los milagros, se sentían agradecidos de lo que Dios estaba haciendo a través de su Hijo. Segundo, otras personas seguían a Jesús simplemente para ver los milagros, porque ellos se maravillaban con ver a un hombre que caminaba en la tierra igual que ellos, que al ver gente que estaban llenos de lepra, gente desahuciado, gente que la sociedad no lo quería, gente que le decían: tú no puedes estar dentro de nosotros, tú tienes que estar para los montes, no puedes estar dentro del pueblo, tú tienes que durar una semana, tienes que durar 7 días fuera de nosotros para que tú puedas purificarte. Habían gente que estaban ahí simplemente para decirle eso a los demás, como esta mujer que tocó el manto de Jesús. Habían gente que le decían: Jesús, ¿acaso no sabes que las personas te están apretando? Habían gente que no era que seguían a Jesús por los milagros, simple y llanamente por estar de espectadores, y como se sentían que tienen el gran conocimiento, como sucede hoy en día, para ellos responderle de manera dictatorial a los demás y ofender a los demás. Habían otro tipo de personas, número 4, habían un tipo de personas que se sentían que la crisis que estaban pasando y el hambre que estaban pasando, sentían que en su casa no podían encontrar la comida de ellos y quizás su familia, pero estaban detrás de un hombre que multiplicaba los panes y los peces. Habían gente que seguían a Jesús porque Jesús multiplicaba los panes y los peces. Otros seguían a Jesús para ver qué es lo que hacía y criticar a otro. Y usted diría: ¿cómo? Sí, la Biblia habla que Jesús le decía a los discípulos que los escribas y fariseos, ellos estaban ahí para estar claudicando, y claudicaban en su mente. ¿Qué es claudicar? Cuando tú estás haciendo maquinaciones de pensamiento para juzgar a alguien sin tu saber ni tener el conocimiento aprobado de que lo que tú estás pensando es así. Juzgar. ¿Qué es juzgar?
Porque hay gente que ni siquiera están en el evangelio y cualquiera cosa te dicen a ti, no, la Biblia dice que tú no puedes juzgar. Primeramente le quiero decir, todo el que predica el evangelio está juzgando. Pero la Biblia dice, escuche bien, porque le voy a hablar a usted por la palabra. Mateo 7, del capítulo 1 al 5. Cuando la Biblia habla de juzgar, con tú decirle a las personas que se arrepienten y que busquen de Cristo, ya lo está juzgando. Porque lo dice, le dice que es pecador. Pero ese juicio no es malo. ¿Por qué? Número uno, es un deber bíblico predicar a las almas que no están en el redil. Escuche bien, para que ellas vengan a los caminos del Señor. Pero para esto, usted tiene que tener sabiduría, conectado a la mansedumbre, porque hay gente que no tiene mansedumbre, y como no tiene mansedumbre, no tienen la capacidad de atraer a alguien hacia la gracia. Escuche bien, la palabra juzgar es decirle a alguien lo mal que está, pero de manera sabia. Tú puedes decirle, mira, todo el mundo es pecador, todo ser humano es pecador. A través de tu arrepentimiento, tú cambias de ser un pecador que maquina cosas para pecar deliberadamente a un pecador arrepentido, a un pecador que se somete a la voluntad de Dios, a un pecador que se arrepiente, a un pecador que se humilla. Hay dos diferentes tipos de pecadores. En el capítulo 7 del libro de Juan, versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Escuche bien. Aquí es contestada la respuesta de que hay muchas personas que dicen, usted no puede juzgar. Hay ciertas cosas que no le competen, no le toca a usted juzgar, que es a Dios. Pero escuche bien lo que dice aquí. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí el Señor nos manda que juzguemos con justo juicio, el cual es únicamente basado en la palabra de Dios. Esto es juzgar con justo juicio. Si eres cristiano, escucha bien, si eres cristiano y tu vida está bien delante de Dios. Además, cuando habla la Biblia de juzgar, dice, que lo leímos, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Cuando habla no juzguéis para que no sea juzgado, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el trasfondo exhaustivo de esta palabra? Está hablando que tú no puedes estar juzgando a gente y estar hablando de gente y queriendo corregir a personas si tú estás haciendo cosas peores. Hay gente que tienen que primero hacerse un análisis espiritual, hacerse un análisis introspectivo espiritual en su vida, para saber si ellos tienen la capacidad legal para ellos poder corregir a otro. ¿Cómo tú estás andando? Porque hay gente que quieren juzgarte a ti. Porque tú no puedes usar esto, tú no puedes usar pantalones, tú no puedes usar esto. Tú no puedes usar cadena de oro. Tú no puedes usar brazalete. Se escucha ya que tú no puedes tener un reloj en la mano. Entonces, ¿qué estamos predicando? ¿Qué estamos hablando? Gente que porque ya le dijeron, le profetizaron, vuelvo y le recargo, usted es un predicador, Dios te va a usar en las naciones. Ya tú quieres salir a predicar la palabra, hermano. Usted tiene que capacitarse primero para usted hablar de la palabra de Dios. Y número 2, tiene que alinearse a la palabra. Tiene que vivir en legalidad. Cuando usted vive en legalidad, usted conoce, cuando usted vive en legalidad y en legitimidad, usted conoce lo que verdaderamente que es santidad. Porque hay gente que están hablando de una santidad que piensan como que santidad es trapo, piensan como que santidad es cadenas, piensan como que santidad es guillo, piensan como que santidad es cabello. Sin embargo, ¿y el corazón? ¿Cómo lo tenemos? ¿Cómo tenemos nuestro corazón? Gente que están llenos de trauma y están enseñando. Cuando la Biblia nos habla de juzgar con justo juicio, es que usted debe de tener una vida alineada al propósito de Dios.
Por eso es que hay gente que están hablando y están predicando y están sacudiendo, están hablando en lengua. Pero el que tiene discernimiento sí sabe lo que tú estás haciendo. Porque hoy en día la gente se preocupa más por saber tu vida, por vía de un hermano, que por vía del Espíritu Santo. Porque la gente hoy en día tiene una carencia. Hay una precariedad de discernimiento porque la gente hoy no quiere buscar a Dios. Hay demasiada gente viviendo de apariencia. Gente que te dice, mira hermano, usted tiene que vivir la voluntad de Dios. Pero ellos no lo están haciendo. Te están diciendo que ore, pero ellos no oran 10 minutos. Que el evangelio es hablar, es predicar. No. El evangelio es un estilo de vida que tú tienes que marcar y dejar legado a otros para que puedan decir, yo quiero ser como esa mujer, yo quiero ser como ese hombre, como Anthony Trinidad, yo quiero ser como Jocelyn Pierre, yo quiero ser como Patricia, yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como fulana, yo quiero predicar el evangelio como fulano, yo quiero vivir como esa persona vive en su casa organizado. Hermano, hay gente que le interesa más que en la iglesia, escucha bien, que en la iglesia le estén diciendo, oh, el evangelista Alberto Gómez, Dios lo usa grandemente, wow, ese muchacho tiene una voz terrible. ¿Y mi esposa qué dice de mí? ¿Y mis hijos qué dicen de mí? ¿Soy el terror de la casa y soy el evangelista más usado en la iglesia? Hello. Estoy hablando de que tú tienes que vivir en santidad. Y estoy juzgando a las personas de manera que en mí se revela el carácter dictatorial ligado a trauma. Y te estoy diciendo, tú tienes que vivir en santidad. Tú no puedes usar pantalones, tú no puedes usar maquillaje, tú no puedes usar esto, tú no puedes usar a otro. Pero sin embargo tú no pagas luz, roba internet, no paga cable, y tiene cable, y tiene internet, y tiene luz. Cuando coge prestado no paga. Entonces te juzgan a ti y quieren hablar de las palabras y no saben que ellos pecan diferente. Aquí nadie es perfecto. Usted debe de manejarse, usted debe de saber cómo predicar la palabra. Porque vuelvo y le recargo, y valga la redundancia, hay personas, hermano, que todavía no están capacitados para hablar ni de proverbio. Y quieren hablar de Apocalipsis. Y ustedes ven que están hablando de caballo blanco y de caballo bermejo y ni siquiera idea tienen del contexto sobre de esto. Quieren hablar del anticristo, pero no saben cómo proviene un microchip, qué es lo que hace un microchip. Quieren hablar, quieren sacar diferentes temas. Hermano, una de las cosas que yo había mencionado a maestros, que antes cuando yo estaba involucrado en un liderazgo, que habían más de 12 maestros en una iglesia, yo decía, o uno de los principios del maestro es enseñar un tema o temas que él sabe manejar. La gente quiere hablar de temas que personas hablaron en un Facebook o en un Instagram de un tema. Ya yo quiero hablar del tema. Hermano, usted no maneja ese tema. Usted quiere ser demasiado exhaustivo, quiere ser demasiado profundo. Sin embargo, las personas, yo siempre he dicho, hermano, a mí decían hace unos 12 años que la gente me decía, Dios te siga usando, porque tú cantas muy lindo, tú tienes una voz lindísima. Y cuando yo comencé a estudiar qué es voz, qué es cantar, hacer la cosa con excelencia, yo dije, pero yo nunca he agarrado un micrófono. Porque la gente son engañados. Últimamente yo he dicho que a la gente le gusta que lo engañen. Y más el que no le gusta estudiar la Biblia. Porque hay demasiados profetas, demasiado evangelistas, demasiada gente desalineada hoy en día. Y no le digo a que no lo hagan. Porque yo siempre he dicho que el problema no son los falsos profetas. El problema no son los falsos maestros. El problema no es la apostasía que está en el mundo. Eso no es el problema. Porque Jesús, antes de irse, Él lo dijo. Habrán falsos maestros, habrán falsos profetas. Habrán muchísimas cosas falsas. Pero Él dijo que ustedes, yo, los hijos de Él, los que piensan que son cristianos, deben de buscar a Dios
compasión, gente que se sientan apasionados por la presencia de Dios, gente que dejen de hablar en lengua pero que estén alineados en su casa, gente que dejen de profetizar y de ministrar pero que se ministren ellos, porque hay gente que están juzgando a otro y quieren quitar la paja de tu ojo, pero ellos no quieren mirar la viga que tienen en el ojo de ellos. Y dice el verso 4, Mateo 7. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Le está diciendo cómo tú puedes corregirme a mí si tú no te has corregido a ti, si tú no te has alineado con Dios. Tú quieres decirme a mí de la forma de cómo yo vivo y de cómo fulano vive. Tú quieres vivir, llevarle la vida a la gente, sin embargo tú no te has alineado. Hay gente que no saben la legalidad que le están dando el enemigo por estar hablando, porque una de las cosas que está sucediendo hoy en día son las tropas que se están acabando, los mismos guerreros, y por eso están perdiendo batalla. Hay tropas que los mismos guerreros se están acabando uno con otro, y el diablo está usando la estrategia que usó Dios con los hijos de Israel para acabar con aquellas dos tropas, con aquellas dos naciones que se levantaron en el otro lado y subieron al lugar alto para pelear contra Israel. Y solamente comenzaron a adorar a Dios. Y dice que las tropas enemigas se mataron uno con otros. Y así mismo está haciendo el enemigo con muchas personas que están pasando por el círculo de la inmadurez espiritual. Porque hoy en día no están orando, están llevando vida. Hoy en día no están orando, están sentados en una silla. Mire, lo primero es que me voy a atrever en este live, porque hay gente que te dicen, Anthony Trinidad, escucha bien. Mira que la Biblia dice en Isaías 3:16, y puedo explicar esto de manera abierta, que la Biblia dice, por cuanto las hijas de Sión, porque los fariseos me han hecho que este versículo se me grabe ya en la cabeza. Yo no tengo que buscarlo en ninguna Biblia. Ya los escribas fariseos acusando a otro y yo desglosándoselo ahí. ¿Qué significa esto? Ya yo tengo eso grabado aquí. Isaías 3:16 dice, por cuanto las hijas de Sión se soberbecen y andan con cuellos erguidos, yo le voy a quitar las lunetas, la cofia, los brazaletes, los arcillos, los pomitos de olores. Escucha bien. Cuando todas estas cosas está pasando, que la gente quiere tomar un verso bíblico sin saber a quién se le está adjudicando este verso bíblico. Porque hay gente que te dicen, no, porque la Biblia dice, cuando quieren acabar con las mujeres que están vistiendo no tan exagerado, pero son mujeres que son del reino. Y cuando digo mujeres del reino, son mujeres que no tienen esa mentalidad de cábula. Y son esas mujeres que, hermano, hay matrimonios que se están perdiendo por gente que quieren vivir bajo cábula y bajo maldiciones de cosas generacionales. Hay gente que toman este verso bíblico en Isaías 3:16 y quieren decirte a ti que tú no puedes usar esto y tú no puedes usar lo otro. Y yo le digo, pero ven acá, está bien. Tú no puedes usar cadena. Tú no puedes ponerte un pedacito de oro. Sin embargo, estamos luchando para llegar al lugar donde la calle es de oro. Oye, y tú no puedes usar un pedacito de oro. Te están juzgando. Ok, lo dejamos así. Pero te están diciendo que tú no puedes usar brazalete. Tú no puedes usar un guillo. La palabra brazalete representa lo que tú te pones en la muñeca. Pero también los pomitos de olores. Escucha bien. La gente cuando está leyendo un texto debe de saber que la interpretación o la definición de lo que está leyendo es lo que tú vas a deducir y va a entender que lo que tú estás leyendo, tú lo puedes desglosar. En otras palabras, tú como lector que está leyendo un texto, para ver qué es lo que significa ese texto, lo que primero que te llega a tu IQ, que significa el coeficiente intelectual, que dependiendo el índice de tu coeficiente intelectual, es lo que va a llegar más rápido
la interpretación de este texto a tu coeficiente. Cuando estoy diciendo, porque hay gente que quizás no van a entender esto, le voy a descifrar de este punto. Es como cuando un estudiante en la escuela se aprende una página en 2 horas, hay otro que se la aprende, pero tiene que durar 4 horas. Hay otra persona que tiene que durar 5 horas, pero se la aprende. Todo esto va dependiendo el índice de su IQ, o sea, coeficiente intelectual. Entonces, esto te va a emplear con claridad, exactitud, el contexto. La gente debe de saber qué es un texto literario, qué es un texto histórico, qué es un texto profético. Y esto, cuando usted sabe los diferentes tipos de textos para estudiar la palabra, entonces usted puede tener un contexto genuino para usted poder hablar con exactitud y no estar hablando barrabasada en la calle, en las iglesias, en los lugares, porque todavía hay gente que están diciendo que Noé predicó 120 años. Eso no lo registra la Biblia. Que Jonás, el pez, luego, mira, yo he escuchado mensajes, no que me han dicho, yo he escuchado mensajes. Miren, hermano, para que usted vea cómo es Dios. Dios hizo que el pez vomitara a Jonás en Nínive. En Nínive ni siquiera hay puerto en ningún lado. Y usted ve la gente predicando esto. ¿Qué le quiero decir, hermano? Porque lo que le quiero decir es que usted debe de saber que es un contexto, es la interpretación del texto. Pero para eso usted tiene que saber para qué tiempo se le escribió. ¿Por qué? Porque el versículo 16 dice, por cuanto las hijas de Sión se soberbecen. Cuando dice por cuanto, usted busque su Biblia ahí, que dice por cuanto, coma. O sea, el por qué. ¿Y a quién? A las hijas de Sión. Ni siquiera fue a la gente que viven en Capernaum, ni siquiera a la gente, familias del endemoniado gadareno, ni siquiera fue a los saduceos por allá, ni siquiera fue a los jebuseos, ni siquiera fue a los fariseos. Estaba hablando de las hijas de Sión, porque la Biblia es específica. La Biblia tiene una sola interpretación. Lo que pasa es que la gente quieren buscar la interpretación que a ellos lo acomode y que hundan al otro. Y que nosotros no estemos matando uno con otro. No juzguéis para que no sea juzgado. Y cuando la Biblia dice, escucha bien, pomitos de olores, usted sabe qué es lo que Jehová le estaba diciendo a las hijas de Sión. Porque le está diciendo ahí, le quitaré los pomitos de olores. Y en vez de oler, van a heder. Está diciendo que el jabón que tú te estás bañando, las hijas de Sión no se podían bañarse con eso. Los perfumes no podían untarse perfume. Y la gente te quiere decir a ti que cuando te dicen, no, que los brazaletes, tú no puedes usar un guillo, tú no puedes usar anillo, tú no puedes usar un reloj de oro, porque eso es malo. Y entonces tú te bañas con jabón, tú te untas perfume. Y entonces, ¿cuál es tu interpretación de la palabra? ¿Cómo tú estás escudriñando la palabra? ¿Qué tú estás enseñando en las redes? Por eso es que hay gente, vuelvo y les repito, el problema no son los falsos profetas, el problema no son los falsos maestros, el problema no es ese. El problema es que la gente carecen de buscar discernimiento, ya no hay tiempo para buscar a Dios. Más, hay gente que están, miren hermano, el mundo entero está enfocado en crisis. Pero para usted mantenerse en la crisis, usted tiene que buscar a Dios para que Dios le dé la estrategia, la directriz de cómo usted vencer lo que usted está atravesando. Dejémonos de estar matando uno con otro. Yo te estoy diciendo que deje esto, que deje de usar esto. Ni siquiera es bíblico lo que la gente está predicando, la palabra en las redes. Hermano, más de un 68% de los videos que ustedes ven hoy en día, la mayoría ni siquiera son bíblicos, porque la gente está buscando la forma de que tú me conozcas a mí por este like, y de que fulano me conozca por LinkedIn, que fulano me conozca, que más de 1 millón de gente, yo tengo que tener 1 millón de gente, no importando lo que sea. Hermano, mire, cuídese de esa gente que están buscando de que lo conozcan, no importando la porquería, la forma, la barrabasada que estén hablando y es una vergüenza, poniendo temas que no saben manejar simple y llanamente para llamar la atención. Yo no predico la palabra para llamar la atención, yo predico la palabra de alineamiento, pero primero tengo yo que estar alineado a Dios para luego yo predicarte a ti. Y usted puede decir,
muchísimas cosas lindas de lo que yo, gloria a Dios por eso, pero me interesa más qué dice Dios de mí, qué dice mi esposa y qué dice mis hijos, porque la gente hoy en día quiere predicar la palabra, pero es que la esposa no puede ver nada de eso. Mi esposa no puede ver que yo esté predicando este live, porque ella va a decir de una vez, ¿y qué es lo que Alberto Gómez está predicando? Pero ese hombre me maltrata. ¿Qué es lo que Alberto Gómez está predicando en las redes? ¿Qué es lo que fulano está predicando? Pero ese hombre me habla mal. ¿Qué tú estás predicando en las redes, en la iglesia? ¿Qué tú estás predicando? Si tú tienes 2 semanas, 4 semanas, 1 mes, 2 meses, hay gente que tienen años que no está cumpliendo con su deber conyugal y usted lo ve que están predicando y están corrigiendo y están alineando y están esto y están profetizando y están ministrando. Hermano, usted tiene que ser ministrado usted. Hay gente que tienen que entender que la santidad no son trapos. Tú dices que la mujer no puede usar esto. Ponte uno, te llevas bajito a ver qué es lo que van a decir de ti. Ahora tú sabes por qué, de dónde proviene el pantalón, de dónde proviene, de dónde surgió, para quién fue y por qué fue. No saben. Y no voy a hablar de eso porque no es el tema. Pero lo que te estoy diciendo, hermano, es que usted, para hablar de un tema, número 1, debe de vivirlo. Número 2, debe de manejarlo. Pero estamos llenos de confusiones. A mí me escriben personas, hermano, que me dicen que han entrado al camino del Señor y que tienen 2 meses, otros que tienen 4 meses, y le están diciendo cosas que es como que ellos están más esclavos en el evangelio que fuera. ¿Usted sabe lo que es? Gente que quieren buscar de Dios, sea porque la crisis lo esté golpeando, sea cualquier forma, pero quieren buscarle de Dios. Hermano, no le ponga cortapisa. A la gente que están buscando de Dios y que quieren buscar de Dios, no le pongan cortapisa. Dejan que entren al evangelio. Que estén ahí, aunque sea arrastrándose, pero que estén ahí. Pero hay demasiada gente que se han vuelto trasquiladores de armas. Jesucristo fue que murió por esa prostituta que está ahí, que está comenzando a entrar al evangelio. Jesucristo fue que murió por ese hombre que estaba en la droga y está ahí. Ah, que no es cristiano porque tiene un pantalón que tiene una cortada en la rodilla y no puede. Hermano, ¿usted ha preguntado si él tiene ropa? Además, ¿eso es pecado? El religioso, para él, todo, la sombra, todo lo que existe, todo lo que se mueve mal, es el diablo. Porque el peor problema del ser humano es que nunca se quiere responsabilizar de las cosas que tienen que ver con sus errores y con su negligencia. Culpar a otro. Estamos en batalla, pero ¿qué yo hice? ¿Qué yo hice para que me sobreviniera esto? Si usted me pregunta cualquier tema de la Biblia, yo no se lo voy a responder. Yo le voy a contestar lo que yo manejo. Porque hay gente que dice, no, tú me puedes preguntar cualquier tema de la Biblia, porque yo he estudiado la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, yo lo he estudiado. Pero científicamente, ¿cuál es el porcentaje que se puede quedar ahí? Y Dios ayudándote también. La gente quiere vivir una vida ficticia, enseñando algo que ellos no viven. Por eso es que la Biblia dice, escuche bien, en Mateo, no seáis como los escribas y fariseos, que atan cargas pesadas sobre los hombros de los hombres y ellos ni con un dedo quieren moverla. Está hablando, no le haga caso a esa gente, que ellos no se han alineado a Dios. Ahora, para usted saber eso, usted tiene que tener discernimiento, no llevarse de chisme. Yo soy una persona que si usted me viene hablando de chisme de un hermano, olvídese. Que usted va a hallar su ramplimazo. Una línea de que la gente no le puede estar hablando de otro hermano. Porque es más fácil yo juzgarte a ti, Kenny, que yo ponerme a orar por ti. Es más fácil yo juzgarte a ti que yo ponerme a orar por ti. Es más fácil yo decir de todo de ti por ahí que yo ponerme a orar y ayunar por ti. Porque hay gente que piensan que lo que ellos hacen, está bien, el hombre no te vio. Y el mundo espiritual y los demonios que son abogados. Y tú tienes un fiscalizador ahí que siempre está anotando la mano derecha de Satanás. Y tú tienes un fiscal que se llama Satanás. ¿O acaso tú no te has dado cuenta por qué nosotros los cristianos decimos que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos un abogado defensor que se llama Jesús? Es porque si hay un abogado es porque hay un fiscal.
Y ese fiscal se llama Satanás. Lo que los hombres no ven que tú estás haciendo y que tú quieres lucírtela como un pavo de real en la iglesia, predicando santidad, cosas que no vive, el fiscal que tú tienes, ese te va a apelar para que Dios permita que te den tu canquiñazo en el mundo espiritual. Por eso es que la gente no entiende por qué le sobrevienen tantas cosas a su vida. Ah, yo no sabía, yo vivo en batalla. No es que tú vives en batalla, lo que pasa es que tú vives una vida de chisme en chisme. No es que tú vives en batalla, lo que pasa es que los demonios que son abogados, trabajadores del buffet de abogados del diablo, para juzgarte a ti, tú que estás supuestamente buscando de Dios, el fiscal le va a decir, atácalo a él, porque hay un Dios que es el padre de ellos, que es justo. El diablo sabe que en el libro de Nahum, capítulo 1, dice que Dios no pondrá por inocente al culpable. El mundo espiritual es más real que lo que tú estás viendo, que lo que tú estás viviendo. El mundo espiritual se maneja bajo una jerarquía demoníaca que lo menciona en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12, que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de las regiones celestes, contra gobernadores. Y estos son fiscalizadores del fiscal, que trabajan para un fiscal. Y ahí hay abogados, que son las huestes espirituales. Se lo estoy desglosando para que usted lo entienda. Que le gustan ponerle cortapisa a la gente que están entrando al evangelio, que quieren buscar de Dios, que están buscando a Dios en los montes, y de repente tú le dices, tú no eres cristiana porque tú estás usando pantalones, tú no eres cristiana porque tú tienes arete. Hermano, usted tiene que pedirle perdón a Dios. Hay gente ahí que hay cientos de armas que se han apartado del Señor por culpa suya, por estar enseñando cosas que no son bíblicas, ni tienen apoyo extrabíblico. Es más, ni tiene apoyo ni de minuta. Constitucionalmente y eclesiásticamente no tienen apoyo y están hablando, enseñándolo. Tenga mucho cuidado con lo que usted está escuchando en las redes. Dios no está diciéndote a ti que los falsos profetas y los falsos maestros hay que sacarlo del medio. No, te está diciendo a ti que tú busques discernimiento para que tú escuches todo y retenga lo bueno, como dice el apóstol Pablo. Pero la precariedad de búsqueda crea un descenso de discernimiento. Hoy en día la gente no tiene discernimiento, no saben diferenciar. Es más, te quiero decir, y con esto termino, ¿sabe por qué no hay discernimiento? Es más, hay personas que Dios le envía a un profeta con una palabra de parte de Dios, y usted sabe por qué no la recibe. Y esa palabra fue de parte de Dios. ¿Usted sabe por qué no la recibe? Porque nunca ha tenido discernimiento, y porque un falso profeta habló y algo que no se cumplió. Dicen, yo no creo en profeta. Y por eso, la falta de discernimiento lo ha codificado a ellos con un trauma que no reciben ninguna profecía. Y por eso hoy yo te invito a ti a que tenga cuidado para usted juzgar a la gente. Usted hablando de gente sin saber. Escuche bien. Había un hombre que estaba enfermo en su casa y era líder en la iglesia. Y una mujer fue a su casa. Y era de esta mujer que van a hacer las cosas por cumplimiento. Yo voy a ver los enfermos. Y eso, mira hermano, hay iglesias que hay gente que tienen que llenar una cosa. Y hay gente que llenan eso y habla mucha mentira. Que fueron a visitar a los enfermos. Hay otros que lo hacen. Quizás usted me ve con la cara de joven, pero yo he vivido un evangelio donde yo he conocido demasiadas cosas. Gente que llenan eso y no han pasado por la puerta de un enfermo y dicen que visitaron 7 enfermos. Y hay gente que lo hacen, sí, lo llenan y lo hacen. Pero es para cuando el pastor o tú le preguntes si ellos visitaron enfermos, ellos llenarse de ego y decir, sí, yo visité 8, visité 12 la semana pasada. Hay muchas cosas que no tienen que ver que tú lo hiciste para Dios. Y por eso en el mundo espiritual no es aprobado, aunque tú lo hayas hecho. Hermano, y esa mujer fue simple y llanamente para decir que ella lo visitó. ¿Y sabe qué es lo que le hizo? Hizo una reunión con todos los diáconos y el pastor. Y dijo que cuando ella estaba mirando al enfermo, ese no estaba enfermo nada, que ese no tiene ninguna gripe. Que ella lo que vio en la esquina de la cama, una botella de Brugal.
Y el pastor le dijo, no, hermano, usted está diciendo algo que usted no está segura de eso. No, eso fui yo que lo vi, dice ella. Fui yo que lo vi. A mí nadie me lo dijo. Yo fui a visitarlo. Si usted quiere, vaya mañana. Porque él lo que está bebiendo. ¿Y saben qué? El pastor hizo una comisión de diácono y fue a la casa del varón, que era líder de la iglesia. Y cuando llegan, el pastor abre la Biblia y que va a comenzar a orar y va a comenzar a reprender el diablo y echar fuera la enfermedad. Y está mirando toda la esquina así de reojo. Y cuando de repente ve la botella en la esquina, le pregunta, varón, ¿y usted qué está pasando? Y él le dice, no, hay una sierva que me trajo una botella ahí con mucha miel, con mucho berro y mucha cebolla y cebollín. Y eso es lo que me ha estado ayudando un poco. Y las oraciones, pastores. Yo sé que ustedes están orando por mí. Mire la botella aquí. Y la botella que la hermana dijo que el hombre estaba bebiendo brugar, era la botella que tenía la miel de abeja con el cebollín, el berrón, la cebolla y el berro. Entonces hay gente que quieren juzgar sin saber. Y hay que tener cuidado. Por eso que hay gente que los demonios le están dando su ramplimazo. Porque están juzgando a sus propios hermanos. Frene la lengua. Hay gente que están contaminando su casa de influencia demoníaca por estar hablando cosas que no deben de hablar. Déjeme leerle esto y ya terminé. El contexto es que cuando tú vayas a decirle a alguien algo, a corregirlo, que sea que tú estés cumpliendo con eso primero. Ejemplo, no te voy a decir que deje de criticar cuando yo soy un criticón, ¿entiendes? En Mateo 7:5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Por qué dice aquí? Y entonces verás. O sea, que tú puedes juzgar, pero será cuando tú estés cumpliendo con la palabra que tú dices primero. Y más adelante, ahí mismo dice, y verás para sacar. O sea, que cuando tú estés bien delante de Dios y lo que tú enseñas lo está viviendo y el pecado que tú denuncias no lo está haciendo, entonces tu juicio es verdadero. ¿Están escuchando? Entonces tu juicio es verdadero y bíblico. Y por eso es que dice la Biblia, juzgad con justo juicio. No solo fue Jesús que juzgó por la palabra, sino que Juan, cuando estaba en el desierto de Judea predicando, Lucas 3:7, y decía a la multitud de que salían para ser bautizada por él. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El apóstol Pablo, escuche bien, cuando estaba en Chipre con el procónsul, ¿qué le dijo Elimas, el mago? Esto fue Pablo, no Jesús. En Hechos 13:10 dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? También los corintios Pablo juzgó con justo juicio diciendo, Primera de Corintios capítulo 7 verso 1, tómese todos esos textos si usted lo quiere tener ahí. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Esto es juzgar y denunciar lo que está mal. ¿Por qué nosotros no podemos hacer como muchos dicen que no debemos? Y Pablo dice, también sé imitadores de mí como yo de Cristo. Cristo no prohíbe que condenemos lo que está mal. Él lo que prohíbe es la censura implacable que pasa por alto las faltas propias, de los pecados de los demás y de aquellos que blasfeman contra el evangelio de Cristo. Pero es algo que muchos hablamos de un verso cuando no sabemos su verdadero contexto. Y el peor error es que queremos afirmar algo que no sabemos bien y mucho menos estamos capacitados para entrar en esa dimensión bíblica. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero decirte que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Tenga mucho cuidado con hablar cosas que vayan a amedrentar, que vayan a ofender, que vayan a hacer sentir mal, que vayan a sacar a alguien del propósito. Hay gente que son hijos del diablo, que se han encargado. Escucha bien, que la Biblia habla de los hijos del diablo y los hijos de Dios,
que se han encargado de sacar a muchos niños grandes en la iglesia. Niños grandes, digo niños grandes, que son niños, gente que están comenzando el evangelio, que quieren vivir para Dios. Y hay gente que si tienen 30 años, pero no saben hablarle a la gente con mansedumbre y decirle: busca de Dios, que Dios es que te va a alinear, no soy yo. Deja que Dios vaya cambiando tu lamento en baile. Él es el que se va a encargar de limpiar tu vida, de restaurarte, no yo. Pero hay gente que quieren encargarse de que tú dejes de hacer esto, que tú no te puedes poner esto, que tú no puedes hacer aquello. Sin embargo, ellos están haciendo cosas peores que tú. Esa gente que se alineen para hablar de la palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre Santo, en esta hora agradezco por tu infinita misericordia, Señor Jesús. Gracias, Señor,